In every sacred language, En cada lengua sagrada, the word for breath la palabra para respiración and the word for soul is the same word. y la palabra para alma son la misma palabra. I told you this morning, ruh. Se los dije esta mañana, ruh, In Hebrew, ruach. en hebreo, ruach. In all the mysticism, we learn to ride the breath into the inner life. Y en todo el misticismo aprendemos a cabalgar la respiración hacia la vida interior. If you look at the symbology of Prophet Muhammad, he rode the burak into the inner world. Y si miran el misticismo del profeta Mahoma, él escribió el barak hacia el mundo interior. The burak symbolizes breath. El barak simboliza la respiración. We ride the breath. Cabalgamos en la respiración. Lord Krishna, Arjuna, with his Arjuna in the chariot, Y Arjuna estaba montando el carruaje, mastery of breath. la maestría de la respiración. So the most central practice in our lineage. Entonces la práctica más central en nuestro linaje, I want to say it again, the most central practice in our lineage la práctica más central en nuestro linaje is to make a habit of a refined rhythmic breath. es crear un hábito de una respiración refinada y rítmica. So I'm speaking, I can't do that now. Yo estoy hablando y entonces no lo puedo hacer ahora. But the moment I stop speaking, Pero en el momento en que paro de hablar, if I've made a habit, si creara un hábito, I'm back to vuelvo swinging the breath in and out. balanceando la respiración hacia adentro y hacia afuera. So continue now in your language. Entonces continúen ahora en su idioma. Balance the in-breath and balance the out-breath. Equilibrando la respiración que entra y equilibrando la respiración que sale. And breath is it's a beautiful mystery. Y la respiración es un misterio hermoso. So let's just look at it. Let's think about the in-breath. Entonces observemos la inhalación. What is in-breath for? ¿Para qué inhala uno? Alive to receive. Alive, to bring life. Para traer vida, para recibir. To take oxygen. To take oxygen. To give. To renew. To renew. Para renovarse. To soothe To yourself. nourish. Para nutrirse. Yeah, I like that. Breath is really the chief form of nourishment. En verdad la respiración es la forma en jefe de la nutrición. Yeah. the chief, el jefe. Yes. It's the el jefe of nourishment. Yes, it is. But it's interesting or fascinating that Es you interesante y fascinante you can't just breathe in. en que no solamente puedes inhalar. You know, think about it. Think about this system. Piensen en el sistema. You need to breathe out. Necesitas exhalar. So let's think about exhalation, out breath. What is? Entonces pensemos sobre la exhalación, la respiración que sale. Sacar lo que no se necesita. To take out what you don't need. Beautiful. Yeah. Detox. The detox. Desintoxicarse. It's also like an offering. Yes. También Offering. como Beautiful. una ofrenda. There's a beautiful Zen story. Hay un cuento zen hermoso. The Roshi is pouring tea for his disciple. El Roshi le está sirviendo té a su discípulo The tea is spilling over the top of the cup. y el té se está chorreando por fuera del borde de la taza. Yeah, you know the story.
Ya conoces esa historia. And one of the other disciples is there. Y uno de los otros discípulos está ahí. Roshi, Roshi, you're spilling the tea. Roshi, Roshi, estás derramando el té. The Roshi says, Y él dice, I'm trying to show this disciple, they want me to teach them something, but their cup is already full. I can't put anything in. estoy tratando de enseñarle a este discípulo que me pide que le enseñe algo, pero la taza ya está llena. So if you know everything already, then nothing you can't learn. Pero si ya sabes todo, pues no hay nada que puedas aprender. Yeah, Jalaluddin Rumi says, be melting snow, wash yourself of yourself. Rumi dice, sé como la nieve que se derrite, lávate a ti de ti mismo. But you can't just empty out, Pero sencillamente, no te puedes sencillamente vaciarte, because in this mystery, you have to do something. pues puesto que en este misterio tienes que hacer algo, You have to breathe in, tienes que inhalar, get strength and courage and tener power, fortaleza, coraje, poder, capacity, capacidad, and then you put your head down and you pour the tea out. You pour yourself out. y luego inclinas la cabeza y sacas el té, lo sirves hacia afuera. It's such a good secret to know that whatever you give away, that's what will be your treasure. Y entonces es un secreto, un gran secreto saber que lo que sea que tú entregas, ese será tu tesoro. Whatever you grasp onto, you've lost. Y a lo que sea que te aferras, lo has perdido. Go figure. Yeah? Clear? You saw then, so you could, it's very simplistic to say disturbing emotion and beneficial emotion. Es muy simplista hablar de la emoción perturbadora o the what emotion, the other one? Beneficial. O la que es beneficiosa. But we'll use those terms and hopefully you can discover what's meant behind that. Pero utilizaríamos esos términos y ojalá ustedes puedan descubrir cuál es el significado que está detrás de esos términos. So just for a moment, let's go back to the practice Entonces, solo por un momento volvamos a la práctica and appreciate the in-breath and appreciate the out-breath. y aprecien la inhalación y aprecien la exhalación. Okay, so let's go back to the breath. Hacia el uno. Volvamos a esa Hacia- respiración. Nice swing. Okay, feel pissed off, angry, Y entonces siéntanse enojados and see what happens to your breath. y miren, observen qué le sucede a su respiración. Okay, that's long enough. Suficiente. And what'd you discover? ¿Qué descubrieron? Faster. Faster, Más okay. rápida. The inhalation is shorter and the exhalation is long. Really? Okay. Loss of rhythm. Loss of Se rhythm. pierde el ritmo. It stopped, and where did it stop? ¿Dónde se No detuvo? exhale. You mean you stopped on the inhale. So here's the most typical. Esto es lo más típico. When you're angry, you hold your breath on the inhalation. Cuando estás enojado, retienes la respiración en la inhalación. So like this. You know, you piss me off. You know. I'll prove it to you. Y se los voy a probar. Okay, breathe out. Exhalen. Hold your breath. Sostengan la respiración. Try to be angry. Traten de estar furiosos. Okay, now let's compare. Breathe in. Ahora comparemos. Inhalen. Hold your breath. Sostengan la Now try to respiración. be angry. Y traten de estar furiosos. Works better, doesn't it? Funciona mejor, ¿no? So, you know, there was a beautiful interview with His Holiness Dalai Lama.
Hubo una bella entrevista con su santidad el Dalai Lama. Your Holiness, do you still get angry? He used to get angry. No, the question, Your Holiness, Ajá. do you still get angry? Le preguntaron, su santidad, ¿usted todavía se enoja? He said, sure, Y él dijo, desde luego, but I recover much more quickly. pero me recupero mucho más rápido. So, if you live in the breath and you feel, immediately you feel something out of place. Entonces, si vives en la respiración e inmediatamente que sientas que algo está fuera de lugar, You don't have to wait 2 weeks. no tienes que esperarte 2 semanas. I'm so angry. My life is no good. Why me? Why Mi vida no sirve para nada me? porque yo y eso. So, but don't be naive that just by setting your breath back into rhythm, all your problems will go away. Pero no sean ingenuos pensando que solo al poner su respiración nuevamente en ritmo todos sus problemas se van a solucionar. It will work, but it takes time. Funcionará, pero toma tiempo. Yeah, it takes time. But the center of our lineage practice is to enter the breath and make a practice of a rhythmic breath. Pero el centro de la práctica de nuestro linaje es entrar en la respiración y hacer de esta respiración equilibrada una práctica. Yeah. We don't want to have just good thoughts about being useful. No queremos solo buenos pensamientos respecto a ser útiles. Yeah, not bad, but not very good. No está mal, pero tampoco es muy bueno. We want to be powerful and Queremos ser useful and poderosos, beneficial. útiles, de beneficio. And so we need to be free. We need to Entonces, free the breath. Necesitamos estar libres y liberar la respiración. Let's try one more. Ensayemos una más. Okay. Let's first balance the breath. Primero, equilibren la respiración. Let's try fear. I'm afraid. Y ensayemos el miedo. Tengo miedo. Okay, feel afraid and see what happens to your breath. Y miren a ver qué le sucede a su respiración. Okay, long enough. Ya suficiente. What happened? ¿Qué sucedió? Stop. No breath. No respiras. No breath. And if you observe the animal kingdom, many animals capture their prey by instilling fear in the prey. Y si observan el reino animal, muchos de los animales capturan a su presa por medio de hacerlo sentir miedo. The snake does it. Eso hace la serpiente. The raptors, you know, the eagles, the hawks, they do that. Las aves raptoras también hacen eso. You know, the prey becomes Rapaces. frozen. So, imagine that your fear is for a good reason. Entonces imagínate que tu temor tiene un buen motivo. You need to protect yourself. Necesitas protegerte. So, you have to distinguish between fear and discriminating wisdom, you know, understanding a situation. Tienes que distinguir entre el miedo y una sabiduría que discrimina. Yeah. So, El discernimiento. by living in fear, A través de vivir en el miedo, you'll be frozen. te vas a You know, congelar, you're stuck. te quedas estancado. And you can see, even as a strategy, many of the governments of the world try to instill fear as a method of controlling people. Y pueden ver que como estrategia muchos de los gobiernos del mundo utilizan el miedo para poder controlar a su gente. So, most typical for fear is just breath stops. Lo más típico para el miedo es que la respiración se detiene. Okay, so we learned
loneliness, out breath, fear, Aprendimos frozen, sobre la soledad, la anger, respiración que sale. fixed on the in-breath, La rabia se fija en la inhalación, generosity, la generosidad, made the breath deeper, more una profound. respiración más profunda, And we can keep investigating like that. y podemos seguir investigando así. Let's go do one more. Hagamos una más. So first, set the breath in rhythm. Entonces primero pongan su respiración en ritmo. So let's try integrity or honesty, Tratemos la authentic integridad, self, o la integrity. honestidad o el ser auténticos. Nice. How was that? Bien, ¿cómo estuvo eso? Very easy to breathe. Muy fácil respirar. Fluent. Fluye, balanced, Steady. estable. Yeah. Yeah. So, in one way, you could say the secret to good health Entonces, de alguna manera podríamos decir que el secreto para la buena salud is to be strong and courageous, es ser fuertes y tener coraje kind and compassion, y ser bondadosos y compasivos, tolerance, forgiveness, patience. tolerancia, perdón, paciencia. Oh, let's do one more. Hagamos una más. Go back to the breath. Volvamos a la respiración. Let's try gratitude. Y ensayemos la gratitud. Oh, yes, sweetheart. Okay, how's that? ¿Cómo estuvo eso? Great, isn't it? Fantástico, ¿no? Fantastico. Like emptying the cup and getting the cup filled up again right away. Exactly, that's beautiful. Como vaciar la taza y volver a que se llene la taza. I really want to emphasize for you Quiero enfatizar verdaderamente para ustedes how profound this lesson is cómo es de profunda esta lección of learning to live in the breath and making a habit of the rhythmic breath. y de aprender a vivir en la respiración y hacer de la respiración rítmica un hábito. So, Hazrat Inayat Khan Hazrat Inayat Khan came from India, left India in 1910, came to San Francisco. que salió de la India en 1910 y llegó a San Francisco. 1911, Vino a San Francisco en el 911 to bring the Sufi message. para traer el mensaje sufi, Or you could say the message of love, harmony, and beauty. o podríamos decir el mensaje de amor, armonía y belleza. I can tell you a story that one of his disciples told us. Les puedo echar un cuento que uno de sus discípulos nos contó. The disciple was named Shamsher, Y el discípulo se llamaba Shamsher, a very brilliant man un hombre brillante from Norway, de Noruega, a scientist. un científico. But when he was young, he would travel with Anayat. Pero cuando él era joven viajaba con Inayat. And one day he said to Anayat, Y un día le dijo a Inayat, he said, Murshid, Murshid, we should change our name deberíamos cambiarnos nuestro nombre, because nobody understands what it is to be Sufi. porque nadie entiende lo que significa ser sufi. They misunderstand who we are. Siempre malinterpretan lo que somos. Hazrat Inayat Khan replied, Y Hazrat Inayat Khan le respondió, he said, Shamsher, you're so right. dijo, Shamsher, tienes tanta razón.
But if we change our name, they'll call us something worse. Pero si cambiamos nuestro nombre nos van a llamar algo peor. So in 1911, Entonces en 1911, in San Francisco, en San Francisco, he found his first disciple in the Western world. encontró a su primera discípula en el mundo occidental, It was a woman, que era una Jewish woman. mujer judía. He's, if you think about on the surface, he's a Muslim man. His first disciple, an American Jewish Y woman. si piensan sobre esto, él era un hombre musulmán y su primer discípulo fue una mujer Her name was judía Ada Martin. y se llamaba Ada Martin He gave her the name Rabia, y le dio el nombre de Rabia and she became his first Murshida. y se volvió su primera murshida. He said she was his most advanced disciple. Y él dijo que ella era su discípula más avanzada. He initiated her in April of 2011. Y él, 2011 o Ah. 1911. 1911. Sí. La inició en abril de 1911 Thank you. And then he started traveling. y luego él comenzó a viajar So he communicated with her by letters. y entonces se comunicaba con ella a través de cartas. We have 85 of those letters. Tenemos 85 de esas cartas. They're a beautiful teaching. Son una enseñanza hermosa. This is the 17th of July, 1911. Esta es del 17 de julio de 1911. He's now at Columbia University in New York City, Está en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York and he's writing to Rabia in San Francisco. y le está escribiendo a Rabia, que está en San Francisco. He says, Dice. I'm going to the middle of the letter. Voy a ir a la mitad de la carta. Dear mother, Querida madre, now try to watch your breath day and night, continuing the same practice. ahora trata de observar tu respiración durante el día y durante la noche, continuando la misma práctica. Now, the breath practice we are doing, we use the Hacia Luna. Con la práctica que nosotros estábamos haciendo, estábamos usando el 4-1. Yeah, but we can also use any of the sacred names on the Pero breath. también podemos utilizar cualquiera de los nombres sagrados. We could breathe in Allahu, Inhalando y Allahu, exhalando. And it's also very common for Sufis to breathe the whole zikr phrase. Y es muy común para los sufis el respirar toda la frase del zikr completa. Breathing out La, El, La, Ha. Breathe in El, Al, La, Hu, La, El. So, he was giving her a practice with the sacred name like that. Y entonces él le estaba dando una práctica con un nombre sagrado como ese, Because 1911, the Sufi invocation, what we have now, didn't exist. porque en el 911 la invocación sufi que utilizamos ahora aún no existía. Yeah, so you can assume she was given a practice like Allahu. Entonces podemos asumir que esa fue la práctica que le dieron a ella. Now try to watch your breath day and night, continuing the same practice. Ahora trata de observar tu respiración día y noche continuando la misma práctica. After some days, Después de algunos días, it will be so much accustomed to the practice, you will not take a single breath unconsciously. te acostumbrarás tanto a la práctica que no vas a tomar ni una sola respiración inconscientemente. In English, we'd call that a white lie. En inglés llamamos eso una mentira blanca. Because he said after some days.
porque después de algunos días, it may take you, if you accomplish it 50 years, that would be very good. you accomplish it in In 50 50 years, years, that que would si lo logras dentro de 50 años, eso sería buenísimo, be spectacular. espectacular. Yeah, but we can develop. Pero sí nos podemos desarrollar. So he says, after some days, it will be so much accustomed to the practice, you will Después- not take a single breath unconsciously. Where are you reading? After some days. Después de algunos días, estará tan acostumbrado a la práctica que tú no tomarás ni una sola respiración inconscientemente. And then you will be praying to God Almighty for day and night, all the movements. Y luego estarás orando a Dios Todopoderoso de día y de noche todos los movimientos. Try not to lose a single breath without the mantra, Trata de no perder ni una sola respiración sin el mantra. and see the grand result you will experience. Y observa el gran resultado que vas a experimentar, Hoping all is well with you, esperando que todo esté bien contigo. my best wishes and love, Mis mejores deseos y amor, yours in the infinite, tuyo en el infinito, and Inayat Khan. Inayat Khan. So, you can be sure this practice was emphasized by his murshid to him. Entonces pueden estar seguros que esta práctica fue enfatizada por su Murshid a él. If you look in the classical texts, Si miras los textos clásicos, this practice is there. esta práctica está ahí. 13th century, 12th century, 10th century. Siglo XIII, XII, XI, But it's a terrific secret. pero es un secreto It's magnífico, it's amazing. es asombroso. Yeah, and you don't have to join any religion. Y no te tienes que unir a ninguna religión, You know, you don't have to join the Sufis. no te tienes que unir a los sufis. It's the most central thing to your life. Es la cuestión más central a tu vida. Yeah, Ujú. to swing the breath. Columpiar la respiración. So we have 5 minutes if there's any questions. Tenemos 5 minutos si hay alguna pregunta. Amigo. Seems to me that there's, okay, we have the inhalation and the exhalation, Me parece a mí que tenemos la inhalación y la exhalación and at the same time there's a mystery with the pauses. y Yes. a la vez hay un misterio en las pausas. Yes, okay, I'll speak to it. Ujú. So it's very known in mysticism Se sabe mucho, se conoce mucho en el misticismo that there's a mysterious place in between inhalation and exhalation, que hay un sitio misterioso entre la inhalación y la and exhalación between exhalation and y entre la inhalation. exhalación y la inhalación. It's not coming, it's not going. Ni va ni viene, It's empty, está vacío or it's full. o está lleno. Because the symbolic, it's called, in Sufi, it's called kamal. Y en sufismo se llama kamal. We have inhalation, no, I should say, there's uruj, inhalation, La inhalación urush, nasul, exhalation, nasul la exhalación and kamal, y in, kamal entre medio. in between. And means perfection, Y significa perfección, but it's symbolized also as potential. pero también está simbolizado como potencial, es So potencial. there's a moment when a horse goes up on its back legs Hay un momento cuando el caballo se para en sus piernas traseras before it goes back down. antes de volver a bajar. So it's a very common in your practice when you develop the rhythm of the breath is to not only feel the swing on the inhalation and the swing of the exhalation, but to feel the swing of the inhalation, wake up, and then, Y entonces es muy común en tu práctica que cuando sientes este balanceo de tu respiración, sientas la inhalación, te despiertes y luego exhalas. So it's a moment to realize. Es un momento de realización, de darte cuenta.
it's quite significant that the actual word is kamal, Es significativo que la palabra sea kamal, because also when you are in music, it refers to when it's tuned, the instrument is tuned to the note. kamal, Kamal. porque también se refiere a cuando la música está afinada en la nota, a eso también se le llama kamal. My music guru from India used to say, he says, one string always in tune. Mi profesor de música en la India decía, una cuerda siempre está afinada, Two strings never in tune. dos cuerdas nunca están He says afinadas. if they get perfectly in tune, one of them will snap. Dice que si se afinan perfectamente, una de las dos se va a reventar. But there's another beautiful secret. Pero hay otro secreto hermoso It's called sympathetic vibrations in physics. y se llama en física las vibraciones simpáticas. Sympathetic vibrations. Yeah. ¿Simpáticas sería? Sí. So if you tune two strings to the same note, Y entonces si afinas dos cuerdas en la misma nota and you only play one of them, y solo tocas una de ellas, the other one starts sounding the same note la otra comienza a producir el mismo sonido en la misma nota, because it's sympathetic. porque es simpática. So if our hearts are tuned, Entonces si nuestros corazones están afinados, pretty good. buenísimo. See? Yeah. So if you know, also you see how we live in an ocean of breath together, También puedes ver cómo vivimos en un océano de respiración todos juntos. and we're affected by each other's breath. Y la respiración de los otros nos afecta mutuamente. Watch. Go ahead. You feel it? ¿Lo sienten? If I go, if I start coughing, you'll feel like coughing. If I sneeze, you'll feel like sneezing. It's you don't. Oh, don't do it. So we share life, we share breath. Entonces compartimos la vida, compartimos el aliento, la respiración. If we can create a family of relaxed beings, Si podemos crear una familia de seres relajados, we'll change the world. vamos a cambiar el mundo. Yeah. Yes. Yeah. Quickly. Yes. What do you suggest? How can you use this breath for pain or for insomnia, for example? Yes. ¿Cómo puedo utilizar how esta can you- práctica para el dolor o la falta de sueño? Okay, it's a very important question. How can you use this breath for pain and for insomnia? So, we're trained, I'll go to insomnia first. Voy a ir primero a la falta de We're sueño. trained to go to sleep on the breath. Estamos entrenados para quedarnos dormidos en la respiración. Now, so far we've only talked about two currents, Y hasta ahora solo hemos hablado de dos corrientes, inhalation and exhalation. inhalación y exhalación. But also, there wasn't just one passage here, it's two. Pero también no había solo un pasaje acá, habían dos. So, in yoga, sun and moon. En el yoga, el sol y la luna. Sufis use the words Jalal and Jamal. Y los sufis usan la palabra Jalal y Jamal. So, but when you develop the understanding from experience, you see that when the breath is in the right side, it develops strength. Entonces cuando desarrollas tu comprensión de la respiración, te das cuenta que cuando está en el lado derecho es como de la fuerza. And when the breath is in the left side, it develops calm. Y cuando está del lado Or izquierdo, Beauty, calm. la belleza o la calma. So, if you were to go to sleep, Si te fueras a ir a dormir, which nostril would you want to ¿por qué open? narina respirarías? The left one, Por la right? izquierda. Correct. So, and I remember raising my hand in class. Recuerdo haber subido mi mano en clase. Mershid, which sacred phrase should we use on the breath when we go to sleep?
y le pregunté que cuál frase sagrada deberíamos utilizar en nuestra respiración para quedarnos dormidos So he told me toward the one. y me dijo hacia el Hacia el uno. uno. So the method that Anayat gives, Entonces el método que Inayat da, you keep that habit of a rhythmic breath. mantienes ese hábito de la respiración rítmica. I use toward the one, Yo utilizo el hacia el uno and I lie on my right side y me acuesto sobre mi lado derecho. because physiologically, when the head in the left nostril is up, it will open. Porque fisiológicamente cuando la narina izquierda está hacia el lado de arriba, entonces se abre. So, if you have insomnia, it takes time to remedy. Si tienes insomnia, toma un tiempo remediarla. But in the long run, this works very, 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 Pero- very well. A la larga este método funciona muy, muy, muy bien. And if it's not working, you're in your breath, you're having a good time, so it's okay. Y si no funciona, estás en tu respiración, estás pasándola bueno y todo está bien. So the question now about pain is a bigger question, and maybe we'll take it up. La cuestión del dolor you tal vez remind es me. más grande, recuérdame después. Okay, thank you so much. Gracias. So we make you had a question? It's late. Okay, go ahead. ¿Qué comentario le merece el que algunos han opinado frente al tema de la respiración, de que más allá del ritmo, de la inhalación y la exhalación, finalmente lo más trascendente para nosotros será siempre la exhalación, puesto que será lo último que hagamos antes de este ritmo? What do you have to comment about what some people say that apart from the importance of keeping a balance between inhalation and exhalation, many people say that the most important thing finally is going to be the exhalation because it's the last thing that we're going to do. I had the good fortune of being with my father when he left his body, Tuve la buena fortuna de estar con mi papá cuando él dejó este cuerpo 1977. en el 77. Literally, I watched his breath go out of his body. Literalmente vi como su respiración salió de su cuerpo, su aliento. Something went on, we're calling it breath. Something continued, Algo continuó and I looked at his body. y yo miré su cuerpo I could say, not in there anymore. y pude decir, ya no está ahí. But in that day, that case, I could watch it go. Pero ese día yo pude observar cómo salía. Or that's how it appeared to me. O así fue como a mí me pareció. So no hurry to the exhalation. No nos apuremos a la exhalación. Okay, let's dedicate. Dediquemos Da, 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 in Spanish. que todos los seres estén bien, que todos sean felices. Is it Dulce sueños? Is that how you say? Huh? Dulce Dulces sueños, not yet. Oh no. Oh, that's good night. That's good night. Oh no, how do you say bon appetit? Bon appetit is good. Bon appetit. Entonces, Everybody. mucho gusto. Mucho gusto.